Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala cumplió 196 años de vida independiente. Sin embargo, a casi 200 años de este momento histórico, es el tercer país más pobre de América Latina, el 13º país más violento del mundo y tiene una economía formal tan precaria que apenas puede absorber el 32% de la fuerza laboral. El país es tan disfuncional que más de 1 millón de guatemaltecos han tenido que emigrar hacia Estados Unidos en las últimas décadas. Durante los últimos 200 años, el mundo fue testigo del auge de la revolución industrial en Estados Unidos y Europa, de 2 olas de integración económica mundial, de la revolución tecnológica que ha cambiado la forma de vida de millones de personas, del crecimiento extraordinario de varios países asiáticos y en América Latina, de la reducción de la pobreza de 48.4% en 1990 a 28.2% en 2014. Mientras el mundo ha cambiado de forma vertiginosa, gran parte de la población en Guatemala continúa viviendo como en la Edad Media, sin acceso a agua potable, energía eléctrica, servicios de salud, educación y sin un empleo digno. Miles de jóvenes se integrarán al mercado laboral sin haber terminado la educación primaria. Una tercera parte de la fuerza laboral de Guatemala trabaja en el sector agrícola, la mayoría en agricultura de subsistencia, como sucedía en Europa antes de la Revolución Industrial. Para comprender la situación de atraso y subdesarrollo que atraviesa Guatemala, es necesario conocer y analizar los distintos eventos que han configurado nuestras instituciones. Desde la independencia hasta las manifestaciones de 2015, pasando por la Revolución Liberal, las largas dictaduras que le sucedieron, la Revolución de Octubre, la Guerra Civil, el inicio de la era democrática y la firma de la paz, son momentos de nuestra historia que debemos discutir a profundidad si queremos construir un futuro distinto. Esta semana en Dimensión, en conmemoración del 15 de septiembre, realizamos un análisis de los principales hitos históricos de Guatemala para aprender de nuestros errores y así poder proyectar un país con un futuro promisorio. Hoy queremos hablar y analizar sobre el pasado para tratar de comprender mejor nuestro presente y poder construir un mejor futuro. Y para ello vamos a hablar sobre los hitos históricos de Guatemala. Tenemos como invitados a la licenciada María Alejandra Morales, analista político, al licenciado Cristian Castillo, encargado del área sociopolítica del IBNUSAC, al licenciado Yair Dabroy, politólogo, y al doctor Johan Melchor Toledo, historiador y catedrático. Muchísimas gracias por estar esta noche en Dimensión. Como decía al inicio, yo creo que es importante que podamos comprender nuestro pasado para de alguna forma descifrar el presente, la forma en que hemos construido nuestras instituciones, por qué hemos fracasado como país en ofrecer condiciones de vida o mejores condiciones de vida para toda la población. Y en base a eso tratar de proyectar un futuro. ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar que viene para Guatemala? Y para ello quisiera empezar preguntándoles, ¿cuáles son aquellos hitos más importantes para Guatemala? ¿Cuáles son los eventos que han configurado nuestro país, nuestras instituciones como tal? Licenciado, empezamos con usted. Bueno, buenas noches para todos. Me parece que la construcción del Estado en Guatemala ha sido un reto para la capacidad de diálogo de la sociedad guatemalteca. Es decir, llegamos al momento fundacional del Estado y ahí mismo se toma la decisión de no quedarnos con la independencia, sino que de anexarnos a México. Es decir, el hacernos responsables de nuestra misma historia ha ido revelando que a lo largo de los momentos y los hitos históricos que vamos a ir discutiendo, vemos que la sociedad guatemalteca muchas veces evade la construcción de su propia historia y de su propia institucionalidad. Y me es particularmente importante esa decisión
que inmediatamente después de la independencia, digamos, de España, la decisión institucional es mejor anexémonos a México y reproduzcamos el mismo sistema institucional. Eso marca la tendencia que vamos a encontrar a lo largo de estos casi ya 2 siglos, en donde el reto que tenemos es ponernos de acuerdo y construir una institucionalidad que nos sea funcional. Eso me parece que se va a lograr después de la desanexión a México, cuando ya el Estado guatemalteco como tal, como lo conocemos hoy en día, se empieza a formar y tiene su desarrollo a lo largo de todo este tiempo. ¿Coincidiría usted, doctor, de que la independencia, la forma en que se dio, realmente ha marcado la institucionalidad que hemos desarrollado? Pues para mí que podemos remontarlo un poco más antiguamente, ¿verdad? Porque a pesar de que tiene razón nuestro colega, yo diría que el primer momento en que se crea el Estado de Guatemala es con la conquista, porque se cambió de cómo dirigían los mayas y los del posclásico sus diferentes ciudades y cómo se organizaban a un sistema que trajeron los españoles del inicio de la Edad Moderna. Entonces se crea una audiencia de Guatemala y un Estado en que se estableció en la ciudad de Santiago como capital del Reino de Guatemala, con leyes, con juzgados, que es lo mismo patrón que nosotros repetimos. Entonces, al momento de declarar la independencia, no se sustituyeron las instituciones, simplemente la audiencia de Guatemala se convirtió en la Corte Suprema de Justicia. Lo único que se hizo con la independencia fue separar la labor del presidente de la Corte, porque antes era el mismo presidente, era el que dirigía la Corte, ¿verdad? Y se creó un Congreso, ¿verdad? Que antes el que dictaba las leyes era el rey. Entonces ya hubo como separación de poderes, o sea que el Estado de nosotros se volvió un poco más moderno, se modernizó con la independencia. Pero de hecho la existencia del Estado guatemalteco es desde la conquista, desde el momento que se crean las instituciones, y ahí viene la burocracia y todas las instituciones. De hecho, la Real Hacienda se convierte en la Hacienda Pública, que es el Ministerio de Finanzas. O sea que la burocracia siguió funcionando, solo que en lugar de ser el Reino de Guatemala se convirtió en la Federación Centroamericana y luego se circunscribió el 21 de marzo de 1847 a solo lo que es la República de Guatemala. Pero si hay un cambio digamos, significativo entre el periodo preindependencia y postindependencia, o simplemente fue un cambio de imagen y todo funcionó como antes. Pues la verdad es que para mí siguió funcionando muy parecidamente. Lo que le hicieron fue darle golpe de Estado al rey y lo sacaron de la jugada y pusieron un sistema federal que era para Guatemala carísimo, ¿verdad? Para Centroamérica era carísimo mantener diputados por cada estado, y Centroamérica siempre ha estado como muy deficiente por carecer. En España, o sea, México tenían minas, en Colombia tenían minas, en Perú tenían, en Guatemala había una pobre mina que casi no sacaban nada en Tegucigalpa. Pero no había, o sea, no había riquezas, solo agricultura. Entonces era tan pobre que al elegir un sistema federativo se fue a la quiebra económicamente y fracasó. Esa es una de las causas. Entonces, para mí que sigue el mismo Estado. Lo único que hicieron fue crecer la burocracia creando diputados en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, y diputados federales, presidente federal y jefes de los estados. Entonces fue tan caro que quebró económicamente, y bueno, y todas las causas políticas que ustedes saben muy bien, pero económicamente venía mal, ¿verdad? Pero el Estado en sí era lo mismo, ¿verdad? Lo único que en lugar de que fuera dirigido desde Madrid con los ministros de Estado del rey, iba a ser dirigido desde Guatemala, ¿verdad? O en un momento que estuvo la capital federal en San Salvador, pero realmente la forma de estructura era la misma. Lo único que yo vi que se cambió exactamente es que el presidente de la audiencia dejó de ser a la vez gobernador. Y entonces hubo un presidente de la federación y un presidente de la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces, en eso ya ganamos algo, ¿verdad? Que es la independencia de poderes, ¿verdad? Ahora, a partir de eso, uno podría registrar o hacer un conteo de varios periodos de dictaduras. Y dictaduras, digamos, bastante largas. ¿Por qué razón no logramos consolidar esa separación de poderes y tener un Estado republicano, digamos, y más bien se consolida a lo largo del siglo XIX y el siglo XXI las dictaduras, licenciado? Yo creo que hay que entender la época también histórica en la cual se suceden esos hechos en el siglo XIX.
estábamos abiertamente en una disputa entre dos visiones de Estado, que eran la de los conservadores y la de los liberales. Y es prácticamente ese juego entre conservadores y liberales lo que va a marcar la práctica política en Centroamérica. Si a eso le sumamos los propios intereses que existían entre ciertos sectores en los países que hoy conocemos de manera individual, entiéndase Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ellos mismos tenían, digamos, ciertas deficiencias para verse graníticamente como un país, sino que se veían incluso como estados encontrados. El Salvador tenía, si no recuerdo mal, a San Vicente y San Salvador. Guatemala, que tenía también sus inconvenientes con la República de los Altos. Nicaragua tenía el tema de León y Managua. Estábamos fragmentados. Exacto, entonces nunca hubo una visión, pensemos no en una visión de Estado federal, pensemos en la visión de un Estado unitario. Ni siquiera eso pasó por nuestra cabeza como una posibilidad. Digamos, en una época en la que no se percibía que estos países fueran tan pequeños en el panorama mundial. Siempre se vio que digamos, es un poco el discurso muy similar a lo que se ve ahora con eso de la República Soberana, el presidente de la República Soberana de Guatemala. Hoy vemos que también esos conceptos han ido evolucionando, que son muy del siglo XIX, pero que conforme avanzaron al siglo XX y XXI han ido cambiando. Un ejemplo es el concepto de soberanía. Entonces creo que no hubo nunca una claridad del proyecto político a nivel centroamericano. Fue más producto de coyunturas inmediatistas y de intereses particulares que conllevaron, con toda y la influencia que se traía por el Plan de Iguala y algunas amenazas que se tenían sobre ciertos sectores, a esa anexión a México que señalaba Christians, y luego a la búsqueda de esa articulación que duró efímeramente de las Provincias Unidas de Centroamérica. Pero ¿por qué ya en el siglo XIX ya teníamos unas democracias incipientes, digamos, bueno, Estados Unidos ya era una democracia como tal, en Europa también se estaban gestando, digamos, revoluciones que finalmente terminaban en democracias, incipientes, pero democracias? ¿Por qué en Guatemala no pudimos reproducir esa forma precisamente en una época muy similar, licenciado? Creo que hay una respuesta bastante sencilla, y es que ese no era el interés de quienes promovieron la independencia en Guatemala. Como primer punto, digamos, todos estos movimientos de apertura democrática que se dieron, estas revoluciones en realidad que aparecieron en los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, si bien sirvieron de inspiración para algunas de las personas que hablaban de la necesidad de independizar a Guatemala, sirvieron también de alerta para quienes temían un empoderamiento eventual del pueblo que pudiera quitar algún tipo de poder a las élites, sobre todo, bueno, los criollos que ya habían ganado un poco más de lugar, pero las personas que ocupaban cargos importantes durante la época de la colonia se vieron amenazados ante la posibilidad de perder la posición pues bastante cómoda que tenían ante la llegada de una nueva ola que lo que exigía era definitivamente apertura democrática. Creo que en ese sentido la independencia sí se puede interpretar también como un movimiento de las élites conservadoras del país, que en última instancia lo que pretendieron fue conservar muchos de esos privilegios que ya existían previamente, que se habían sentado durante la época de la colonia, que con todo y las libertades que la metrópoli cedió a Guatemala cuando se enfocó en los conflictos europeos y se olvidó un poco de lo que ocurría en Hispanoamérica, les permitieron acomodarse a un modo de vida que se hubiese visto amenazado si la respuesta no hubiera sido: tomemos nosotros en nuestras manos el cambio que viene siendo ya necesario porque la era nos lo exige, pero moldeémoslo a nuestra forma y tratemos de conservar esos espacios que ya hemos obtenido, pero pongámosles una etiqueta distinta. Y ya no somos una colonia, ya no somos parte de la corona, pero el funcionamiento de la estructura sigue siendo prácticamente idéntico. Claro, para el ciudadano común prácticamente no representó ningún cambio, sino que se siguió reproduciendo el periodo colonial tal como usted lo decía. No es representativo, no es una decisión del pueblo, la independencia es una decisión de las élites. Perfecto, se nos terminó el tiempo en este segmento, continuamos con Dimensión.
Continuamos en Dimensión hablando sobre los hitos históricos en Guatemala. Uno muy importante es precisamente la Revolución Liberal, un periodo que también levanta pasiones, digamos, y hay quienes consideran que hubo cambios importantes en el país, otros consideran que no. ¿Cuál es su opinión al respecto? Abro la mesa a quien quiera opinar. Yo de pronto voy a partir del planteamiento que hace la licenciada María Alejandra porque creo que pone el punto en la I. Sobre todo porque explica ella muy bien cómo la forma de gobierno va a estar definida por la forma en que obviamente se generan las relaciones económicas en una sociedad. Y la revolución del 71 es precisamente eso, un cambio importante en el modelo productivo guatemalteco, un cambio importante de producto, de monocultivo, que pasa de la cochinilla al café y que eso requiere toda una serie de acciones que terminan en modelos de gobierno. Y obviamente recordemos que es ahí donde empieza todo el tema del registro de las tierras, el registro de la propiedad. Empieza ahí la necesaria fuerza del Estado para el control de los malestares sociales. Se establece un ejército profesional. Es ahí donde tenemos el surgimiento de o el diseño de una estructura económica basada principalmente en la concentración de la tierra, en el uso o la explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, 1871 creo que nos explica muy claramente cómo la base económica nos va a definir la forma de gobierno que se va a ir adoptando a lo largo de los años. Después de ese proceso vamos a tener lo que ya usted muy bien refería, de amplios periodos de dictaduras, etc. El punto es que no podemos, cuando estamos en un momento de inflexión política, reducir el debate de la sociedad a lo político exclusivamente, sino es importante en esos momentos de inflexión también reflexionar sobre el modelo económico y el modelo de producción que entra en crisis en este tipo de momentos. ¿Pero realmente hubo un cambio de modelo económico en 1871? Pues la verdad es que lo que hubo fue una separación del Estado y la Iglesia. Entonces la Iglesia era la que había estado durante toda la época colonial y la época independiente, era la que tenía caudal de un montón de dinero que donaban la gente al difuntos, dotes que daban los papás para sus hijas cuando entraban al convento, donaciones. Entonces todo ese dinero la Iglesia, a través de las parroquias, a través de las cofradías, a través de las órdenes religiosas, que fueran las propietarias del dinero, las poseedoras del dinero, lo prestaban como que fueran bancos, a 5% de interés era el interés máximo. Entonces habían muchos hacendados que se venían beneficiados con esos capitales para hacer crecer su producción. Pero con la reforma liberal van a suprimir eso. Van a expropiar todos los bienes de la iglesia, todos los bienes de capellanías, de las cofradías. Entonces sí, de hecho rompen porque el modelo colonial, ¿verdad? Y se pasa a un modelo diferente donde el Estado va a crear el primer banco, el Banco de Guatemala, que se llamaba en esa época, que no es el actual, ¿verdad? Ese banco lo creó Justo Rufino Barrios con el dinero que expropió de la iglesia. Y luego después se iba a una guerrita con El Salvador y sacó todo el dinero para irse a pelear. Prácticamente se lo robó. Entonces, como se corrió la bola de que él se había llevado el dinero, toda la gente llegó a sacar el dinero y quebró el banco. Entonces él se robó el dinero, lo metió en el banco y luego a todos los que habían depositado y ese dinero se lo volvió a robar para hacerlo. Entonces ahí íbamos bien, porque íbamos trazando una etapa moderna de económica con el banco, ¿verdad? Pero entonces quebró y la gente desconfió. Después entraron otros bancos, pero la gente ya no se animaba a entrar el dinero porque creían que el gobierno iba a robárselo, ¿verdad? Y pasaron muchos años, ¿verdad? Y hubo crisis económicas porque como se siguió dependiendo de un solo producto, en eso sí no cambiamos, ¿verdad? Cambiamos de uno a otro, pero cuando los precios del café se venían abajo, como en la época de José María Reina Barrios, que había tenido un auge el café porque en Brasil habían hecho la abolición de la esclavitud en 1888. Entonces hubo un auge, pero cuando Brasil volvió a entrar, ya con el gobierno de Reina Barrios, a vender café, con la nueva plongón, y la economía se vino y entonces el peso se empezó a devaluar hasta que lo tuvieron que cambiar en 1924 por el quetzal. Es decir, la reforma empezó bien, ¿verdad? Pero la va a culminar. O sea, Reina Barrios la quiso seguir porque empezó a meter trenes, todas las ideas de los liberales los empezó a hacer, pero lo matan, ¿verdad? Y se le quiebra la economía. Entonces ya no se hace nada hasta que llega José María Orellana y crea el Quetzal y crea el Banco Central de Guatemala.
Y el que la va a terminar de desarrollar es Jorge Ubico, porque él es el que logra aguantar con la crisis de la Gran Depresión de los 30. Entonces, el modelo liberal sí modificó económicamente Guatemala, pero tardó como unos 50 años en que se lograra desarrollar el cambio que eran las ideas originales, ¿verdad? En muchos casos por mafia de los políticos, en otros casos había buena voluntad, pero lo pararon matando al presidente, y así fue toda la problemática de esa época. La idea, lo que sí lograron de tajo los liberales fue separar el Estado de la Iglesia. Es decir, la Iglesia ya no iba a tener hacer un Estado laico. en educación. Sí, yo lo que quisiera señalar es que si ustedes revisan tanto en la posición que tiene el doctor como en la de Christians, lo que se evidencia es que hay un cambio de modelo inducido por una necesidad. Y en ese cambio de modelo inducido, al final de cuentas, hay una élite que trata de suplir a otra élite. Y otra cosa interesante es ver cómo los momentos en los que se dan esos cambios en países como Guatemala no están tan lejanas de las realidades en términos de desarrollo de infraestructura económica e industrial de lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Ejemplo, la necesidad de tener un ferrocarril en el país. Digamos, se veía como algo posible y no como lo vemos ahora de tratar de tener un metro como los que tienen en Japón. O sea, las distancias se fueron haciendo cada vez mayores. O sea, nos quedamos más atrás respecto en esa época a la estábamos movilidad. mucho más cercanos y lo podíamos ver como un proyecto lograble el alcanzar esos niveles de desarrollo, independientemente de que todos sabemos que había una élite que era la que manejaba el modelo de desarrollo y que estaba súper concentrado todo ese tema de esa visión y modelo. Por eso es de que hay la necesidad de separar Estado e Iglesia, porque a ese modelo cafetalero le interesaba tener grandes extensiones de tierra que estaban siendo ocupadas por la Iglesia Católica. ¿Ya? Hay otro tema interesante que cuando se hace este análisis es importante analizar, y ahí habría que remontarse también un poco a la época previa a la independencia y justo hacer el análisis ahí de cómo funcionaba la sociedad y cómo esa sociedad estamental implementada durante la colonia fue evolucionando y que en cierto sentido nos explica también algunas de las causas de los elementos de la economía que vamos a observar más adelante, una apuesta importante por esa apertura al comercio, que era lo que buscaban pues las élites guatemaltecas, pero vamos a ver cómo desde ese momento se van abriendo espacio nuevas élites. Digamos, cuando la sociedad estamental operaba muy de la mano de la metrópoli, pues en realidad eran los peninsulares quienes tenían el poder de decisión en Guatemala, y el criollo en muchas de las decisiones no se sentía representado y estaba más o menos aislado. Eso va cambiando un poco, digamos, cuanto más se va acercando a la independencia, pues el criollo va adquiriendo nuevos espacios y sobre todo con un enfoque de apertura y desarrollo económico, que creo que ahí es donde empieza a cambiar un poco ya más la mentalidad de cómo vamos nosotros a generarnos como país esos propios recursos, cómo vamos creando ya una identidad nacional que va a ser necesaria para desarrollar definitivamente la economía. Y eso es lo que se traslada también, creo yo, pues ya con las distintas evoluciones que fueron apareciendo a la revolución liberal, y que nos va a dar también una explicación más adelante con la revolución del 44, de cómo, si bien las motivaciones para acceder al gobierno iban variando poco, siempre digamos, poder acceder a ese poder nunca cambió la mentalidad de que era necesariamente un juego de suma cero y eran pocos quienes podían controlarlo. Las condiciones de desigualdad seguían siendo prácticamente idénticas y las élites que mantenían el poder seguían siendo muy pocas. Es decir, cuando yo hablo de suma cero me refiero a que la élite que buscaba acceder al poder sabía que necesariamente para poder gobernar necesitaba eliminar a las demás personas que tenían esa ambición de acceder al poder, y es una cultura que se va trasladando incluso con las distintas evoluciones del sistema de la colonia hacia la independencia, hacia las dictaduras, hacia un poco de más apertura democrática, y lo que vemos incluso hasta el día de hoy, ese deseo de que el poder esté concentrado en unas pocas manos y la persecución muchas veces de intereses personales que no terminan en ningún momento siendo representativos del pueblo. Hay que evaluar en esto si es que podemos hablar de aspectos positivos de las dos dictaduras tal vez más emblemáticas, que es la de Estrada Cabrera
y Jorge Ubico, pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al tercer segmento del programa de esta noche hablando sobre los hitos históricos de Guatemala. El tema de, podríamos hablar de una evaluación respecto a las dos dictaduras más importantes que tuvimos en Guatemala, o más largas podríamos decir, que es de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Estas dictaduras de alguna forma tuvieron algunos aspectos positivos, sí, no, determinaron de alguna forma la cultura que tenemos en Guatemala por añorar la mano dura, el dictador, o no. ¿Quién se anima? Empecemos con usted. Bueno, yo creo que quizás el último punto que menciona Paul es interesante porque viene a revelar mucho del carácter conservador de la sociedad guatemalteca, es a aspirar a gobiernos con un tinte más autoritario, un poder más centralizado. Pero creo que ese tipo de pensamiento, esa corriente de pensamiento responde también al tipo de élite que se ha enquistado en el poder y que lo que ha pretendido en última instancia es precisamente lograr centralizar ese poder, podríamos decir motivar al máximo esa fuerza centrípeta que en última instancia lo que quiere es concentrar toda la fuerza bajo la figura del Estado y permitir que las decisiones emanen pues de un grupo bastante pequeño. Yo creo que de ahí tiene una explicación por qué se aspira por este tipo de gobiernos el carácter conservador del guatemalteco. Pero creo que también las dictaduras, y este es un punto de vista muy personal, en Guatemala surgen en un momento en el cual quizás no hubiésemos estado preparados para formas de gobierno con mucha más apertura, simplemente porque no se habían hecho apuestas importantes por establecer un Estado moderno en Guatemala. Es decir, si bien íbamos tratando de imitar un poco las corrientes o las tendencias que se observaban a nivel mundial, yo no he visto, al menos en la historia guatemalteca, un escenario en el cual se haya tratado de construir una forma o un sistema de gobierno con base en lo que tenemos y no con base en lo que creemos que deberíamos de estar haciendo, cumpliendo con los requisitos de la era. Creo que en ese contexto se entiende bastante bien por qué estas dictaduras surgen y logran sobrevivir tanto en el tiempo. Creo que eso nos da también una explicación de que había un interés, no solo por parte del dictador, sino por parte de las mismas élites, que ese poder se mantuviera concentrado y no necesariamente pues estuviera filtrando o se estuviera descentralizando hacia otras instituciones o hacia el mismo pueblo. ¿No hubiéramos sido capaces de construir una democracia en esa época, licenciado Barbey? Yo creo que hay que entender ciertas realidades y primero coincide el guatemalteco es eminentemente centralista producto de su práctica política. Pero también hay que entender por qué es centralista. Históricamente el centralismo muchas veces le ha funcionado más que la descentralización. Es decir, la gente recuerda hace 80 años, hace 100 años, hace todavía 60 años, personas que llegaban, gobernantes, y le preguntaban al pueblo qué era lo que querían que se hiciese. Ellos decían, necesitamos que nos construya este puente, y él mismo daba ahí la orden inmediata y se ponían a trabajar en el puente. Entonces veían que había un mecanismo de solución. Era eficiente. Era eficiente. Lo otro que no debemos olvidar es que siempre es más fácil gobernar en regímenes autoritarios que en regímenes democráticos, porque los regímenes democráticos tienden a ser más lentos en la solución de los problemas. El autoritarismo es mucho más práctico. Yo no tengo que preguntarle a nadie si está o no está de acuerdo con mi decisión, simplemente la implemento. Entonces, esas son cuestiones que hay que ir valorando. Y lo otro es que también hay que ser muy críticos, y eso no significa ser antidemocrático, que hay asuntos en los que es conveniente hablar de modelos de centralización para la administración pública y hay asuntos en los que no va a ser conveniente hablar de centralización, sino que funciona la descentralización, la desconcentración de servicios, etc. Entonces, hay que tratar de ir entendiendo un poco la lógica, porque tampoco se vale condenar la idiosincrasia del guatemalteco sin conocer un poco su historia.
y nosotros somos construcciones sociohistóricas muy especiales y que crecimos amparados a la sombra de una monarquía como fue la española, con nuestros propios procesos de luchas internas, interelitarias, donde realmente la categoría pueblo, te podemos llamar así, quedó del lado de la toma de decisiones políticas y únicamente recibían ciertas orientaciones y directrices, pero las decisiones nunca se tomaron de manera consensuada. Y esa es parte de la dinámica del guatemalteco que incluso al día de hoy en las encuestas, sobre todo en los años electorales, se hace evidente que están dispuestos a sacrificar su libertad Con a tal de que cambio sea de, más, de tener eficiente. eficiencia en el uso de los recursos públicos. Doctor, cuando uno analiza a la luz de lo que hemos discutido, la Revolución de Octubre y la Primavera Democrática, como se le ha llamado, ¿realmente podemos hablar que fue este periodo algo distinto a lo que ya habíamos visto antes? ¿Hay mitos respecto a la revolución o no? Pues mira, contestándote esa y la pregunta anterior del dictador, a mí me parece que para entender la revolución hay que entender primero el gobierno anterior, que era autoritario, y todos sabemos que es un presidente autoritario, ¿no? Que manda a matar al que no esté de acuerdo, eso sí lo sabemos, pero Ubico logró sanear las arcas nacionales en plena Gran Depresión y en la guerra. Y cuando él salió del gobierno había 1 millón de onzas de oro Troy en la reserva de Guatemala. Logró tener un superávit. Y logró, además de eso, cuando ya se fue, ordenó al ministro de Hacienda pagar la deuda externa. Había hecho unas carreteras que antes eran los caminos prehispánicos y coloniales, los amplió y los hizo una carretera para que pasara carro de ida y carro de regreso, en terracería, por lo menos para empezar. Lo único departamento que le faltó fue Petén, pero él hizo todo el desarrollo ya para empezar a hacer la capa de asfalto, que sería el siguiente paso para desarrollarlo. Y tenía ya de hecho los trenes, ¿verdad? Entonces fue una como primera etapa para desarrollar el país, y ese superávit y esas carreteras fueron las que permitieron que cuando llegó Juan José Arévalo pudiera hacer la reforma educativa, pudiera crear más facultades, otras más carreras en la Universidad de San Carlos, que hiciera todo lo que quiso, ¿verdad? Porque tenía un sustento. Si él hubiera dejado el país en quiebra, el otro no hace nada. Entonces, sí hay bastantes mitos, ¿verdad? Más hay mitos de la... O sea, lo que usted está diciendo es de que muchos de los logros de la revolución se deben a la herencia que tenían de Jorge Ubico. Económicamente el país no tenía deudas, ¿verdad? Entonces eso a cualquiera que le entregue un país sin deudas, pues puede hacer mucho más que si le entregan un país en quiebra, ¿verdad? Porque entonces no hay que salir de la crisis y sacarlo de la quiebra, pero si no tienen números azules altísimos, entonces puede incluso desarrollar el país como se pretendía en la revolución. El problema con la revolución fue con Arbenz, que fue el que por el decreto 900 fue que la gente le protestó, porque entonces eso iba contra la propiedad privada y entonces ahí sí tocó intereses, ¿verdad? Claro, podríamos decir que el gobierno de Juan José Arévalo fue mucho más benévolo y menos disruptivo que el de Arbenz. Sí, porque en Arbenz ya se metió a un terreno porque el decreto 900 era con unos objetivos y empezaron a llevarse todas las tierras, entonces eso afectó intereses independientemente de los objetivos que ellos tenían, ¿verdad? Pero afectó toda la economía, ¿verdad? Porque no hubo producción y esas cosas. Licenciado, ¿coincide usted? Tratando de desmitificar ambos periodos, primero, ¿de qué nos acordamos de ambos periodos y qué llega hasta la fecha, digamos? Yo voy a coincidir en el planteamiento de que efectivamente el periodo de la Revolución del 44 ha sido mal entendido. Primero se recuerda como el periodo comunista en la historia guatemalteca, cosa que ya los estudios posteriores han Juan José Arévalo definitivamente no lo fue. Y han desmitificado completamente que lo que se busca en ese periodo de 10 años es tratar de impulsar en Guatemala un Estado moderno. Inclusive modernizar el modelo económico, es decir, la lógica del decreto 900 en su momento buscó romper con esa lógica patrimonial histórica de la sociedad guatemalteca que veía en la tierra como la única y la más grande fuente de riqueza. Herencia liberal. Herencia liberal precisamente porque la tierra se convierte en la única mina que existe en Guatemala, es decir, lo decía muy bien el doctor, nosotros no tuvimos oro, plata que ofrecer y al final la tierra y lo que la tierra producía se convirtió en el mecanismo de acumulación de capital.
Ya para el periodo de la revolución del 44-54, esa lógica ya se empezaba a agotar, y la visión de los dos gobiernos era cómo rompemos con esa visión patrimonial que hay sobre la tierra, cómo buscamos una matriz industrializada, por ejemplo, cómo logramos impulsar una lógica de industrialización de la economía, cómo para eso necesitamos un capital humano. Y fíjense ustedes, sigue siendo el mismo debate hoy, cómo necesitamos un capital humano sano y educado. Y entonces se impulsa toda la lógica del Ministerio de Salud, del Seguro Social, del modelo de educación que buscaba en gran medida hacer una educación mucho más asequible a toda la población. Esos 10 años que en su momento fueron satanizados por haber sido denominados como comunistas, intentaron poner las bases de un Estado moderno y de una economía mucho más desarrollada y modernizada. Creo que esa lucha entre, digámoslo así, liberales del periodo revolucionario contra conservadores de las dictaduras revela muy claramente esa lucha que hemos tenido histórica desde la colonia hasta la fecha, de esa polarización social entre quienes quieren impulsar un cambio que le llegue a todos y todas en el país, y quienes en alguna medida, como bien lo planteaba la licenciada María Alejandra, han querido subsistir por generaciones a partir de los privilegios que han tenido. Y de ahí tenemos que discutir precisamente de ese periodo de la historia de la revolución para acá. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? Pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos a continuación. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre los hitos históricos de Guatemala. Y hablemos de los últimos 60 años en el país. ¿Qué es lo que ha pasado? Pasamos por una guerra civil que básicamente todavía nos tiene polarizados. Hicimos el intento más genuino, podríamos decir, de ensayar con la democracia muy tardíamente en el siglo XX, cuando ya en muchos países ya era algo natural, aunque claro, tenemos que decirlo y siendo justos que era lo que estaba ocurriendo en nuestra región, en toda América Latina. Pero ¿qué podemos sacar de los últimos 60 años en el país? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Licenciado David, empecemos ahora con usted. Yo creo que hemos tenido pasos para adelante y pasos para atrás. Ha sido un baile realmente en la historia política del país. Digamos, uno de los puntos relevantes es haber llegado a la firma de la paz. Ha sido un hito en la historia política del país. Nos guste o no, esa firma de la paz es sumamente significativa, porque nos tiene ahora ya en disputas de Twitter o de Facebook, pero no de balas. Y digamos, nos ha permitido también tener algunos niveles de tolerancia que antes prácticamente no existían. Creo que hay algunos otros puntos interesantes en la historia política del país, como lo son los procesos de cambio. Yo creo que el 2015 siempre va a ser recordado como un hito histórico para Guatemala, porque en determinado momento fue un referente incluso internacional de cómo un país, así sea a nivel de clase urbana y clase media, comenzó a generar ciertas demandas para poner en agenda el tema de la corrupción. Creo que también tenemos algunas deudas pendientes que son producto de nuestra realidad histórica, y es el hecho de cómo logramos construir el concepto de guatemalteco, qué nos da esa identidad, cómo es que somos más guatemaltecos cuando estamos en el extranjero por algún tiempo y comenzamos a tener esa cuestión de añoranza, pero que se nos olvida cuando estamos en el territorio con nuestras acciones y actitudes. Cómo tenemos muy pocos logros que celebrar como país, que eso hace, por ejemplo, que si usted se sube a un transporte público urbano, va a encontrar que en lugar de que esté la bandera de Guatemala, va a estar una bandera de los Estados Unidos colgando del techo. Y creo que esos son efectos bastante significativos. Como, digamos, a diferencia, por ejemplo, de los hermanos mexicanos que tuvieron toda una construcción desde el Estado de lo que es ser mexicanos,
En Guatemala no tuvimos eso. Y fuimos como que medio parchando cuál era nuestro modelo de identidad, cuáles eran nuestras melodías que nos identificaban, cuáles eran las comidas con las cuales nos sentíamos a gustos, pero que incluso ahí fueron muy marcados el tema de los regionalismos. Entonces, como muchas personas en el interior no se sienten guatemaltecas, hay que decirlo. Se sienten de su lugar de origen, se sienten de Huehuetenango, se sienten de Petén, pero como históricamente han estado olvidados por este Estado, no se sienten representados por tal. Yo creo que ese es un punto sumamente relevante. ¿No tenemos identidad como guatemaltecos, doctor? Pues la verdad es que la tarea de los liberales era crear esa nacionalidad, y los liberales empezaron con la bandera, con Miguel García Granados, el himno nacional con José María Reina Barrios, y de otros símbolos patrios que se fueron declarando para fomentar la identidad, pero como los liberales no eran bien vistos y la mayor parte del país, como ya se dijo aquí, es conservadora, independientemente si es de la élite o no, la gente en Guatemala tiende a ser conservadora, y entonces eso ha hecho que las pocas manifestaciones de identidad guatemalteca sean en tradiciones católicas, por ejemplo, en la Semana Santa, que es algo de identidad, o en algunas procesiones en el interior que he visto que la gente es el único lugar donde voluntariamente en la procesión, a la par del estandarte de su hermandad o cofradía, llevan el pabellón de Guatemala, ¿verdad? Entonces es porque la gente voluntariamente ahí sí se siente parte de un país, en una tradición que une, pero es en el nivel conservador. Ahora en el nivel de país general no hay manifestaciones muchas, porque incluso en los equipos deportivos le van a equipos del extranjero, ¿verdad? Y Nos peleamos más por el Barça y el Real Madrid que por un equipo local. Identidad hay poquita. Nos está quedando 5 minutos y sí. Yo 10 segundos. Yo quisiera que pensáramos, por ejemplo, en algo que lo veo regularmente y que incluso a mí me pasó. Cuando uno vive en el extranjero, uno resulta adoptando el acento de otro país, y cuando uno ve el caso de los argentinos pasan décadas acá y no pierden su acento. Claro, quisiera hacer 2 preguntas y la primera es, ¿por qué no hemos logrado consolidar la democracia después de 30 años, licenciado? Porque la democracia al final se basa sobre la libertad del individuo. Y la sociedad guatemalteca todavía no ha aprendido a usar esa libertad. Y cuando ve que el individuo gana libertad, inmediatamente se busca cómo coartar esa libertad. Me parece que el fracaso de la democracia ha sido porque no ha logrado distribuir el manejo del poder entre más actores. El miedo a perder el control del Estado y los privilegios que eso representa ha llevado en diferentes épocas de la historia de este país a confrontaciones. Y lo pongo muy claramente, intentos por hacer más democrático nuestro régimen ha habido un montón, los mismos acuerdos de paz, pero a partir de eso, esfuerzos como la Agenda Nacional Compartida, esfuerzos como el Pacto Fiscal en su momento, Agenda Plan Visión de País, adoptar, por ejemplo, corrientes internacionales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los Objetivos ahora de Desarrollo Sostenible, en alguna medida buscan hacer más libre y permitirle al individuo tener más acceso a su Estado y a su institucionalidad. Pero cuando eso se logra, como que todo el mundo se asusta y en lugar de profundizar la institucionalidad y la cultura democrática, damos marcha para atrás o nos paralizamos o echamos para atrás. Me parece que el gran reto de Guatemala es atreverse a confiar más en el individuo y en el desarrollo individual, no en términos, digamos, económicos, del individualismo económico, sino en términos de que cada uno pueda desarrollar sus capacidades a partir de sus recursos. Licenciada Morales, terminamos con usted y le quisiera hacer la siguiente pregunta. Estamos en un periodo que seguramente va a ser histórico y va a ser un hito, sin duda alguna. La pregunta es, ¿va a pasar este periodo como una oportunidad perdida más o usted tiene la perspectiva que realmente vamos a cambiar algo en Guatemala? Tenemos todavía una oportunidad valiosa. Yo creo que la oportunidad no se ha perdido al 100%, pero deberíamos aprender ahí sí un poco del pasado, y creo que ahí la importancia de revisar un poco los hitos históricos y ver momentos como la revolución, en los cuales en realidad pues el título es muy bonito, pero no hay cambios abruptos en el sistema más que la implementación de unas cuantas reformas que en última instancia terminan provocando que el sistema siga siendo el mismo hasta el día de hoy
y que la aspiración de quienes gobiernan siga siendo exactamente la misma, que no es representar el interés de todo el pueblo, sino es representar el interés de quienes se posicionan en el poder. Y ahí tiene mucho que ver pues lo que ya decía Cristian, y como lección para lo que ocurre en el presente, el ciudadano guatemalteco no ha terminado de entender lo que significa democracia, y la democracia no es asistir cada 4 años a las urnas. La democracia lleva como prerequisito la vigilancia permanente del trabajo que están haciendo los gobernantes, una participación activa, constante de los ciudadanos, que son en realidad los encargados, porque por eso es una democracia, de construir al lado de sus gobernantes el sistema que quieren. Si no tomamos esa lección de involucrarnos y seguimos dejando la decisión o la transformación del sistema en las manos de quienes nos han demostrado que no tienen interés en cambiarlo, vamos a seguir cometiendo los mismos errores del pasado, y esta oportunidad del día de hoy sí se va a perder. Pero si tomamos en nuestras manos la responsabilidad, asumimos el compromiso de trabajar desde nuestros espacios, no tiene que ser necesariamente desde la función pública, por cambiar Guatemala, creo que estaremos aprovechando la oportunidad histórica que el día de hoy se nos presenta. Y ojalá la aprovechemos. Muchísimas gracias por sus aportes. Creo que nos ayuda muchísimo a comprender nuestro presente y sobre todo a tratar de construir un mejor futuro. Así que gracias por esos aportes. A ustedes gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales: ¿cuál es el hito histórico más importante de Guatemala? En Facebook, Alejandro Morales respondió: definitivamente las protestas en centros urbanos de 2015. Fue uno de los pocos momentos en la historia moderna en que la ciudadanía se alineó, dejando sus diferencias de lado ante un enemigo común, la corrupción, con sus caras visibles en aquel entonces. Estas protestas no solo evidenciaron un rotundo y contundente rechazo a la corrupción, sino que además demostraron una desafección al sistema político. El elemento más rescatable es que estas protestas se dieron dentro de un marco institucional y de respeto al Estado de Derecho, siendo un referente a nivel latinoamericano y mundial al no repetir los errores de la fallida Primavera Árabe. Sobre esto, Luigi Pineda también comentó: las protestas de 2015 fueron el despertar de la ciudadanía. Es entender que las y los guatemaltecos comprenden la dimensión y su rol como actor vital en la construcción de nación, y tienen el derecho y la obligación de ser vigilantes y fiscalizadores de aquellos que ocupan un cargo público. El 2015 es el año en el cual el pueblo de Guatemala despierta y dice presente.